Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¿Qué es un héroe para vos? A veces cuando pensamos en los héroes pensamos en las películas, ¿verdad? Los superhéroes que tienen superpoderes, que tienen armas, que vuelan, que tienen recursos que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos que podían existir, ¿verdad? Toda esa magia, toda esa fantasía que existe. O podemos pensar también en los héroes de la vida real, las personas que a lo largo de la historia han marcado la vida de muchas personas por medio de sus acciones, de acciones valientes, de acciones puntuales, en favor de alguna población, en favor de algún país, de alguna minoría podría ser incluso. Los héroes son personas que marcan mucho la manera en que vemos, la manera en que funciona el mundo. Y a lo largo de la historia bíblica, nosotros podemos encontrar muchísimos héroes que Dios los usó para marcar cosas muy importantes en su historia de salvación para la humanidad. Durante este mes vamos a estudiar varios héroes desconocidos. Algunos de esos personajes que tal vez no son tan llamativos, que tal vez su historia no es tan fácil de leer porque puede ser una historia dura, una historia difícil, una historia sufrida, pero que son personas que en medio de eso marcaron una diferencia y Dios las usó para bendición. Así es que los invito a prepararse, a preparar su corazón para que sea tierra fértil para la palabra de Dios y a cosechar de lo que podemos aprender de estos héroes desconocidos. Buenos días. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que estamos aquí. Un privilegio ser madre, un privilegio poder sembrar en los chicos lo que Dios nos ha permitido tener nosotros como bendición. Amén. Continuamos con esta serie de héroes desconocidos. Este es el tercer domingo que estamos con esta serie y hemos podido conocer la palabra, personas que están en la palabra de Dios y que Dios quiso que quedaran allí plasmados y plasmadas para que nosotros podamos también aprender de ellos y de ellas, para que ellos y ellas sean una bendición y un ejemplo para nosotros. Personas que tal vez no son tan famosas como otras que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Pero que sabemos que absolutamente todo lo que está en la palabra del Señor tiene un propósito y está ahí porque el Señor quiso que quedara ahí. Son lecciones valiosas que Dios nos regala. Hoy nos vamos a acercar a un momento de la historia del pueblo de Israel que es un punto de inflexión. Fue un momento decisivo en la historia de este pueblo. Pero antes de llegar a la historia en la que nos vamos a concentrar, quisiera hacer un breve recorrido como para que todos estemos en la misma página. ¿Ok? Cuando Israel en tiempos de Samuel comienzan a pedir un rey que fuera un hombre, que fuera un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese momento habían estado viviendo como una teocracia. Ellos tenían a Dios como su rey, ¿verdad? Entonces de repente ellos empiezan a decir, no, nosotros queremos tener un rey humano, queremos un hombre como rey, como los demás pueblos que conocemos. Samuel se enoja, se rehúsa, casi que pelea con el pueblo para decirles que no, porque siente el rechazo que el pueblo estaba haciéndole a Dios. Y también percibe el riesgo que eso podía implicar para el pacto que el pueblo tenía hecho con el Señor. Dios, en su infinita misericordia, le permite al pueblo de Israel ejercer su libre albedrío, su derecho de escoger, de decidir. Y le dice a Samuel en 1 Samuel 8, permíteles tener el rey que ellos quieran. No te están rechazando a ti, sino a mí.
Y a partir de ese momento viene una sucesión de reyes con grandes aciertos y con grandes errores. Viene Saúl, David, Salomón. Hacia el final del reinado de Salomón, así como él se alejó de Dios y se alejó del pacto que tenía con el Señor, su pueblo también lo sigue y comienzan a adorar ídolos y dioses extranjeros. El pueblo comienza una cuesta abajo espiritual que se prolongaría por generaciones. Entre el reinado de Salomón, cuando pasó esto, y el reinado de Josías, que es del rey que vamos a hablar hoy, ocurre la división del reino, lo cual abrió todavía más la puerta hacia esa infidelidad del pueblo con Dios. Y en Judá, que era la parte del reino donde quedó el templo y donde quedaron solo 2 de las tribus, llega a reinar Josías. Pasan entre Salomón y Josías más o menos unos 290 años. 290 años y 20 reyes, que todos, dice la palabra de Dios, fueron malos ante los ojos de Dios. Entonces, imaginemos más o menos cuánto tiempo había pasado y qué tan lejos estaba el pueblo de ese tiempo en el que vivieron en fidelidad con el pacto con Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a leer Segunda de Reyes, capítulo 22. Podemos leerlo ahí en la pantalla o pueden buscarlo en sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice así. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgate que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los que vigilan la entrada. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue e informó al rey. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, porque sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Juldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Juldá era esposa de Salum, el encargado del vestuario,
quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Judá les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel: díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serán asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Hoy nos tocó un pasaje más grandecito que el de la semana pasada, que eran 2 versículos. Muy bien, algunas cositas que quisiera resaltar de este pasaje. En primer lugar, el propósito de Dios nos encuentra. Y esto me encanta, porque en la labor pastoral muchísimas veces, y nosotros mismos también lo hemos vivido, que llegamos a puntos en nuestra vida en que decimos: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado sobre mi vida? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que querés que yo haga para vos? ¿A qué me has llamado? ¿Verdad? Y mucha gente, cuando está empezando en esta relación con Dios y están apasionados por el asunto y quieren servirle al Señor y no saben por dónde hacerlo, como que hasta se desesperan, ¿verdad? Y comienzan: es que yo no sé, para qué sirvo? Yo no sé, ¿a qué me está llamando el Señor? Yo quiero saber cuál es mi llamado, yo quiero saber qué es lo que quiere Dios que hagamos. Pero veamos en este pasaje cómo tanto a Josías como a Judá el propósito de Dios les llegó como por Uber Eats. Les llegó a domicilio. Entrega completamente directa. En el caso de Josías, vemos que ya él tenía una disposición de honrar a Dios. Él buscaba a Dios genuinamente. Tenía apenas 8 años cuando empezó a reinar. 8 años. Mi hijo Javier va a cumplir 8 años. Ustedes vieron el saludo que se echó ahí con, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, es como que él estuviera reinando. A mí eso me preocupó, sinceramente. Pero bueno, Dios tuvo misericordia ahí. El pasaje dice: Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió de él en el más mínimo detalle. Recordemos que el pueblo estaba en total desconexión con Dios. Ellos estaban a la libre y cada quien hacía lo que se le ocurría. Tenían ídolos, tenían cultos, tenían otros lugares de adoración, quemaban incienso, hacían diferentes ceremonias, hacían sacrificios a otros dioses, a otros ídolos. Pero de alguna manera el corazón de Josías buscó, seguramente en la memoria colectiva de quienes lo rodeaban, cómo había sido que David había honrado a Dios. Él intencionalmente buscó qué era lo que tenía que hacer para honrar a Dios. Y esto nos recuerda lo importante que es ser buenos comunicadores del reino de Dios. ¿Por qué? Porque quienes estuvieron cerca de Josías fueron los que le pudieron enseñar cómo él podía honrar a Dios desde una edad tan pequeña y teniendo un reto tan grande como el que él estaba teniendo. Josías se propuso restaurar el templo de Dios, que estaba completamente abandonado, olvidado, y
al punto de que los trabajos de restauración eran tan profundos, los que se necesitaban, que de repente fue como, encontramos el libro del pacto. O sea, el libro del pacto estaba perdido. Eso era como la constitución política de ellos. Si nosotros, que sabemos dónde está la constitución política, a veces estamos enredaditos, imagínense ellos. Se encuentran el libro de la ley y es todo un descubrimiento. Lo lee el sumo sacerdote, mi chiquito, el primero que tenía que sabérselo, se lo pasa al otro fulano, se lo lee y llega donde el rey y le dice, no te imaginas lo que encontramos. Y el rey escucha a Safán, leer todo ese libro. El pobre Safán al día siguiente estaba tomando miel de abeja con limón. Entonces imagina lo que es leer absolutamente todo eso. No era un librito breve, era un rollo extenso. Pero me llama la atención primero que el rey se dispuso a escuchar todo lo que había en ese libro. Él dijo, paren todo, cancélenme las reuniones, todo lo que yo tenía que hacer hoy, que me voy a sentar a escuchar lo que dice este libro. Fue tajante, fue claro en su intención de conocer lo que decía ese libro. Eso demuestra un deseo genuino que había en él de en serio honrar a Dios. Y segundo, que su reacción ante escuchar ese libro fue impactante. Y después en un ratito vamos a volver a esto de su reacción. Por su parte, el texto nos dice que Hulda, la profetisa, vivía en el barrio nuevo de Jerusalén y que era esposa del encargado del vestuario. Y además que ella era profetisa. No era una persona cualquiera. Tenía que haber sido una persona de peso en la sociedad en la que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el rey envió a sus hombres a consultarle específicamente a ella. No era porque no hubiera otra opción. No era porque era la vecina de la par y entonces era la que quedaba más cómoda. Era porque el rey dijo, ella es la persona que quiero que nos aclare este asunto. Es a quien yo siento que tengo que acudir. En ese mismo tiempo estaban activos grandes profetas en Judá, varones reconocidos por su ministerio, como Jeremías, Sofonías, Nahum. Todos ellos estaban siendo ministros y profetas del Señor en ese mismo momento histórico. Y son hombres que tuvieron ministerios espectaculares. Y lo vemos en la palabra del Señor. Pero Dios quiso honrar a esta mujer, a Hulda, como portadora de ese mensaje tan fuerte y tan importante. A ambos, como vemos, el llamado de Dios les llegó directamente a la puerta de la casa. Así que, si todavía no sabes cuál es ese llamado que Dios tiene para vos, yo creo que podemos tener paz y decirle, Señor, llévame, guíame a lo que vos querés que yo haga para vos. Yo no recuerdo muchísimo a mi abuela paterna, ella falleció muy joven, pero sí me cuentan, bueno, era una santa mujer del Señor que le mandaron 5 hijos varones y una mujer. Imagínense lo ocupada que vivía esa señora, ¿verdad? Pero ella era una mujer de oración impresionante y tenía un corazón hermoso para evangelizar. Le encantaba compartir el mensaje del Señor. Pero de ahí, o sea, lavando a mano y cocinando para esa turba, se le iba al día. Y lo que nos cuentan los tíos es que ella le decía, Señor, mándame a la puerta de mi casa a quien vos querés que escuche tu palabra.
que escuche tu mensaje. Y pasaba el verdurero, y pasaba el polaco, y pasaba el que afilaba los cuchillos. No había ninguno que tocara esa puerta que no se fuera conociendo al Señor. Así es que nosotros no podemos decir, es que no tengo tiempo, es que no sé cómo hacerlo, es que cómo voy a ir hasta allá. No, no, no. Si es necesario, Dios se lo va a enviar a la puerta de su casa si usted lo necesita. Pero todos tenemos un llamado y todos tenemos algo que compartir de parte del Señor. Amén. En segundo lugar, voy a usar esta frase que es muy de la viña. Todos juegan. Los que llevaron el curso de ADN de la viña en el mes viña, en julio, pudieron escucharla bastante. Esta es una frase que nos caracteriza como movimiento a nivel mundial. Vemos a un rey que empezó a reinar a los 8 años. De verdad, era un niño. Era un niño. Y este episodio ocurre cuando él todavía era muy joven, muy joven. El texto nos dice que reinó 31 años. Así es que también murió súper joven, cerca de los 40. Hiper joven. Amén, ¿verdad, señoritas? Vamos. Tal vez de un rey tan joven no se tenían muchas expectativas, ¿verdad? Tal vez uno hasta pensaría que quien iba a reinar era la mamá o los consejeros que tenía alrededor de él, como que él iba a ser nada más la cara, ¿verdad?, del reinado, pero que había, no sé, tal vez hay un equipo asesor que eran los que de verdad tomaban las decisiones. Pero un rey tan joven y siente tan claro el llamado de Dios a honrarlo y a buscarlo, a reinstaurar la adoración a Dios, a volver a retomar el cuidado de el templo. ¿Para qué se iba a meter en semejante enredo un chiquillo de 8 años? Uno diría, era ir en contra de la corriente de todo el pueblo. Tal vez para él hubiera sido mucho más cómodo decir, si todos están en eso, vamos, todos estamos en eso. Y ya. Pero él quiso poner por delante el pacto del Señor, quitar los altares que había, volver a enseñar la ley del Señor cuando redescubrieron el libro y llamar al pueblo al arrepentimiento y volver a la fidelidad hacia Dios. La valentía de este rey tan joven es impresionante, impresionante. Por otro lado, una cultura en la que tal vez las mujeres no tenían mucho espacio para destacar. Y vemos a Judá cómo resalta, cómo profetiza, al punto de que fue buscada por el rey directamente. Y ella no tuvo ningún reparo de entregar el mensaje tan duro y tan pesado que tuvo que entregar. Ella no maquilló nada. Ella no se puso, como decía un profesor mío de la U, macarrónica, que uno da vueltas y vueltas y vueltas con tal de no decir lo que tiene que decir. No, no, no. Directo al punto, directo al grano. No era un mensaje esperanzador el que ella tuvo que entregar. No era un mensaje tan divino, no, 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 tan soñado. Era un mensaje duro, pero ella no tembló en hacer caso al Señor. A lo largo de la Biblia vemos a mujeres liderando y ministrando y siendo usadas por Dios, incluso en una sociedad tan cerrada para ellas como esa. Y podemos recordar en el Nuevo Testamento a Ana, que profetizó teniendo a Jesús bebé entre sus brazos. ¿Se imaginan qué privilegio? ¡Qué belleza! ¡Qué envidia de la linda!
Mujeres que fueron las últimas en la cruz y que fueron las primeras el día de resurrección. Tal vez la evangelista más impulsiva del Nuevo Testamento, que fue la mujer en el pozo, una mujer que no tuvo ningún reparo en comenzar a hablar de quién era Jesús. Y en Romanos podemos ver casi que un tercio de los colaboradores que Pablo menciona que eran mujeres. Y podríamos seguir con la lista. Lo que pasa es que muchas de ellas se quedan como Huldah, escondidas en algún texto que tal vez no es tan llamativo, que tal vez no es tan bonito. Y entonces se nos pierden. Ella fue escogida por el rey para recibir palabra de Dios. Fue una mujer valiente, leal y obediente a la voz de Dios. Y estuvo dispuesta a servir en el momento en que fue llamada. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos que necesitamos hacer algo de parte del Señor? Llamar a alguien, mandar un mensaje, buscar a alguien, hacer algo. Y decimos, bueno, pero ahorita lo hago porque en mi lista de pendientes primero tengo esto y esto y esto y esto y esto. Y ella reacciona inmediatamente cuando llega el llamado del Señor. Josías y Huldah no eran ejemplos de personas que usualmente hubieran tenido gran autoridad o dominio sobre el pueblo. Josías, tal vez por supuesto, pero realmente no tenía la edad para tener la autoridad que Dios puso sobre él. El plan de Dios nos incluye absolutamente a todos. No importa nuestra edad, no importa nuestro género, no importa nuestro estado. Todos somos barro en sus manos si nos lo permitimos. Pero somos llamados a responder al llamado del Señor. Así, aun cuando no seamos los candidatos más evidentes, cuando no seamos tal vez los que dirían, sí, claro, de fijo la gente va a seguir a. No nos sintamos poco, no nos sintamos que estamos en el margen. El Señor puede usarnos a todos y en el reino de Dios todos juegan. Amén. En tercer lugar, necesitamos recordar que tenemos un Dios justo y a veces eso lo perdemos de enfoque porque a los seres humanos no nos encanta que nos soquen las tuercas, no nos encanta que nos marquen la cancha. Y eso lo vemos no solo en los chicos que están chiquititos y que están probando los límites de sus papás, a ver hasta dónde puedo llegar, sino que hasta los adultos hacemos eso constantemente. Constantemente estamos probando límites, a ver hasta dónde puedo llegar. El mensaje que Huldah dio al rey comienza así. Así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses. Con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira en contra de este lugar y no se apagará. Ese era, en resumen, el mismo mensaje que todos los demás profetas que estaban activos en ese momento le estaban diciendo al pueblo. ¡Ey, por ahí no es! ¡Ey, están siendo infieles a Dios! Están faltando al pacto que hicimos con Él. Y ese pacto incluía, si ustedes hacen el bien, van a tener vida. Si ustedes hacen el mal, van a tener muerte. Y lo tenían que tener claro. Y los profetas una y otra vez se los dijeron, arrepiéntanse. Vuelvan al camino que Dios nos ha dado. Vuelvan al llamado que el Dios nos ha dado. Y Huldah contrasta lo que el libro de la ley decía
con lo que ella estaba viendo. Ella estaba viendo cómo el pueblo había abandonado a Dios, cómo estaban adorando a otros dioses, quemándoles incienso, cómo habían dejado entrar ídolos en su vida. Y quiero volver a un dato que mencioné antes. El libro de la ley, no sabemos hacía cuánto tiempo se había perdido. No sabemos cuántos años tenía el pueblo de no escuchar la palabra del Señor en ese momento. Esa era la poca importancia que le estaban dando a la palabra de Dios. Desde el inicio del decaimiento espiritual de Judá, se habían olvidado del pacto con el Señor. Y dentro de ese mismo pacto, si vemos los detalles, que los pueden leer, sobre todo en Levítico, decía que constantemente el pueblo tenía que leer ese libro para recordar qué era lo que tenían que hacer. Constantemente había que sacar el rollo, llamar a todo el mundo y leer lo que ese pacto incluía. En esos casi 290 años que pasaron entre Salomón y Josías, generaciones enteras vivieron sin escuchar una sola vez lo que decía ese pacto. Imagínense, actualmente hay personas que no han escuchado ni una sola vez lo que dice la Biblia acerca de ellos. ¿A cuántos de nosotros se nos junta una semana tras otra sin leer la Biblia? La tenemos ahí cerquita, por si acaso. La desempolvamos. A veces hasta la andamos para arriba y para abajo, pero no llegamos a leerla. ¿Qué tan a menudo está la Biblia presente en nuestras conversaciones? La falta de la palabra de Dios nos lleva directo a abandonar lo que Él espera de nosotros, porque no lo tenemos frente a nuestros ojos, porque no lo estamos recordando, porque no lo estamos sembrando en nuestro corazón, porque no estamos sintiendo el llamado directo que nos hace la palabra del Señor. Y al alejarnos poco a poco e irnos a la deriva, comienzan a aparecer esos nuevos dioses y esos ídolos en nuestra vida que se meten tan sigilosamente que nos damos cuenta hasta que ya están instaurados. ¿Qué tan presente está la Biblia, la palabra del Señor, en tu vida y en la vida de tu familia hoy? Ojalá que no sea como, uy mami, me encontré este libro en nuestra casa, sino que sea algo de uso constante. En cuarto lugar, la respuesta correcta. Y creo que este es el versículo clave de este pasaje, al menos para mí, y con lo que quiero que vayamos cerrando este rato. Dice el versículo 19, el Señor le está hablando directo a Josías y le dice, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serán asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. El Señor se dirige específicamente a Josías y lo menciona como este hombre que hizo las cosas necesarias para merecer su misericordia. En primer lugar, se conmovió. Hubo en él un reconocimiento genuino de lo que estaba pasando y de lo que estaba mal a su alrededor.
un sentimiento lo suficientemente fuerte como para llevarlo a la acción de humillarse. Humillarse significa reconocer el error, dolerse por ese error y alejarse de esa acción. Implica decir, yo no soy el que tengo la razón, sos vos. Yo no soy el que toma las decisiones, sos vos. Yo no soy el que tiene toda la verdad, sos vos. Humillarse es un paso sumamente importante, profundo, decisivo. Al escuchar el libro de Dios, Josías dijo, sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Versículo 13. Estas palabras muestran cuán consciente estaba Josías de la justicia divina. Antes de que Judá le dijera la palabra que le dijo, ya él estaba diciendo, estamos mal, esto no va por buen camino. La justicia divina existe. El pueblo había sembrado y eso iba a cosechar, aunque a él como cabeza del pueblo le doliera. El arrepentimiento de Josías le ganó al pueblo de Israel un tiempito de misericordia, en el cual todavía no les cayó el juicio del Señor. Un tiempito en el que tal vez hubieran podido arrepentirse y enderezarse. El papel de Josías fue sumamente importante, aun cuando ellos no lo aprovecharan. El Señor le manda decir por medio de Judá que porque él se rasgó las vestiduras, que era una señal de dolor profundo, de desesperación para ellos. Y porque lloró, el Señor le dice, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Y como dice el Salmo 51:17, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Josías tuvo la respuesta correcta al conocer la falta de lealtad y de obediencia que había en el pueblo hacia Dios. Es posible que incluso reconociera cosas que él mismo había estado haciendo por ignorancia, porque no tenía directamente por muchos años esa palabra del Señor y quiso enderezar su camino en ese momento. Revisemos hoy cuál es nuestra reacción cuando el Señor nos llama a cuentas. ¿Cuál es nuestra reacción cuando de repente nos damos cuenta, Señor, he estado haciendo esto y no te agrada? O Señor, he olvidado hacer esto a lo que me habías llamado. Hay en nosotros un arrepentimiento tan profundo y tan genuino como el de Josías, tan decisivo. ¿Estamos nosotros decididos y firmes en tomar decisiones como Josías, aun cuando todo a nuestro alrededor está yendo en otra dirección completamente? ¿Estamos nosotros dispuestos a arrepentirnos, a seguir la palabra del Señor al punto, aun cuando todo nos dice que la dirección era para allá, pero el Señor me está diciendo que es para acá? Como Josías y Judá, tal vez no seamos las personas más influyentes en nuestro contexto. Tal vez no seamos los más preparados a los ojos del ser humano, pero Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y nos llama a responder con lealtad y con obediencia genuinas, verdaderas. No porque nos están torciendo el brazo, sino porque nos nace de lo profundo de nuestra voluntad. Que hoy, al escuchar su palabra, nuestro corazón se conmueva y se humille
delante de Él y que esa respuesta se traduzca en una vida que vuelve a poner a Dios en el centro las veces que sean necesarias. A lo largo de la vida del pueblo de Israel, muchísimas veces ellos tuvieron que volver a poner a Dios en el lugar que Él se merecía. Lo hicieron una y otra vez. Y el Señor todas las veces fielmente respondió a esa acción. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros volver a poner al Señor en su lugar? Somos llamados a hacerlo las veces que sea necesario. Amén. Oramos. Señor, yo te quiero dar gracias porque en tu palabra encontramos pasajes tan bellos como este, Señor, donde llamas a la acción y donde usas personas poco esperadas, poco obvias, para hacer una diferencia en tu reino. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros nos sintamos pequeños, no influyentes, tal vez nos sentimos poco preparados o todavía no tenemos todo el conocimiento que quisiéramos tener, toda la experiencia que quisiéramos tener, Señor. Aún así, vos tenés un propósito para nosotros. Nos llamás directamente, nos enseñás a qué nos has llamado para contribuir en tu reino, Señor. ¿Cuál es el propósito que has puesto sobre nuestra vida, Señor? Y yo quiero orar hoy por quienes todavía quisieran escuchar esa guianza tuya, Señor. Y también por quienes ya la han escuchado, pero todavía no han respondido. Háblanos, Señor, de esa manera en la que vos sabés, en la que vos estás seguro de que cada uno de nosotros va a entender, que cada uno de nosotros va a poder escuchar. Háblanos, Señor. Mueve nuestro corazón como moviste el de Josías para hacer tu voluntad, para vivir una vida que te honre y que responda nada más a esa lealtad que Él tuvo con vos, Señor. Que el honrarte, el traerte gloria y el obedecerte, Señor, sean lo primero en nuestra vida. No importa qué tan jóvenes o qué no tan jóvenes estemos, Señor. No importa desde qué posición lo estemos haciendo, Padre. Que nuestro corazón siga siendo moldeable por tu palabra cada vez que nos encontremos con ella. Que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Señor, sean momentos clave para nuestra vida, donde tu espíritu nos hable, donde nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, reaccionen y permitan que sigas trabajando en nosotros. Hacenos moldeables a tu palabra, Señor, a tu voluntad, a tu propósito. Señor, que cuando sintamos que nos estás llamando a cuentas, nuestra reacción sea la que vemos aquí en este pasaje. Sea de arrepentimiento, sea de humildad, de humillarnos delante tuyo, Señor. Y si hoy necesitamos humillarnos delante de tu presencia por algo que has estado señalando en nuestra vida que no debe de estar, Señor, Espíritu Santo, yo te quiero pedir que nos des la fuerza, el dominio propio, Señor, para poder responder positivamente a esto que estás llamado, Señor. Ayúdanos a ser valientes como Josías y Judá. Que podamos ser valientes
al responder a tu llamado y que podamos ser valientes, Señor, a ir contracorriente, aún cuando sea complicado, aún cuando sea difícil, aún cuando nos haga quedar un poco solos. Que seas vos con nosotros, Señor, en medio de la corriente. Nos has llamado, Señor, a ser faros, a ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Y yo hoy te quiero pedir que nos limpies, que nos llames a la santidad, a ser separados para vos, Señor, de modo que podamos ser luz en medio de las tinieblas, de modo que podamos señalar el camino correcto a quienes todavía no lo conocen o a quienes necesitan recordarlo, Señor. Ayúdanos hoy a volver a comprometernos con tu propósito sobre nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.